Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es terrible. Sí, ya saben que los voy a regañar hoy, ¿va? No, miren, estamos en nuestra serie de Red Flags, estudiando la vida de Judas Iscariote. Como decía Sam, la semana pasada comenzamos a ver las primeras, pero hoy nos toca seguir adelante. Pero antes de entrar al tema directo del día de hoy, déjenme solo preguntar: ¿alguien aquí le gusta ver esos programas de televisión de doctores? Sí, hace 20 años era ER, después se volvió Grey's Anatomy, después bueno, ahora hay un montón de todos. En uno de esos, no sé en cuál, sí, traté de buscar el episodio pero no lo encontré. Pero en uno de esos vi un episodio donde llega alguien que tenía una enfermedad extraña y no le agarraban la onda. Y el problema era que él se había comenzado a sentir mal, y sintiéndose mal, entonces para sentirse mejor había comenzado a tomar otra medicina. Y la medicina, para sentirse mejor, le había desatado otros problemas. Y entonces ahora digamos que lo que le dolía era el estómago, pero se comienza a tomar eso y ahora le duele la cabeza. Entonces, ¿qué hace? Comienza a tomarse una medicina para la cabeza, ¿sí? Y ahora se toma la del estómago, la de la cabeza, pero resulta que todas esas le comienzan a hacer daño en el hígado, digamos, o en el riñón, ¿sí? Y entonces ahora le dan medicina para el riñón. Y esa medicina del riñón lo ayuda con el riñón, pero le provoca algo. Y de esa manera los doctores no sabían ni qué estaba pasando con el hombre. Y de repente toman una decisión complicada. La decisión complicada es: le vamos a quitar todas las medicinas. Le vamos a quitar todas para ver si tal vez de esa manera logramos llegar al problema raíz, o sea, a la verdadera enfermedad. Porque si no, solo estaban tratando síntoma tras síntoma tras síntoma. Y cuando dejan de medicarlo en este episodio, es terrible. Es terrible, gracias. El pobre paciente se siente que se va a morir, pero conforme pasan un par de días y se va desintoxicando todas las medicinas, comienzan a brotar los síntomas de su verdadera y de su primera enfermedad. Y entonces logran tratarlo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Algo así nos puede pasar a veces en nuestra vida espiritual. Hay algo en nuestro corazón que comienza a enfermarse, se comienza a endurecer, y en lugar de detenernos y realmente tratar con eso, le comenzamos a echar un montón de cosas encima. Y entonces algunos comienzan a decir: no, lo que yo necesito es servir más. Y entonces comienzan a servir más, y amamos que sirvan y Dios los bendiga. Pero de repente comienza uno a servir más. Me mantengo activo en todo. No sirvo en un ministerio, sino sirvo en todos los ministerios. O sea, ya pedí la petición oficial de que me pongan cama en la iglesia. O sea, ese tipo de gente, ¿verdad? Y estamos ahí y somos de los que servimos en los grupos, servimos con los niños, damos un grupo, sí, damos consejería, hasta recibimos consejería quizás. Pero muchas veces eso solo nos comienza a tapar el verdadero síntoma de lo que estaba pasando en nuestros corazones. Y algo así podemos ver, si somos un poquito creativos, en la vida de Judas Iscariote. Ahora, ¿cómo lo vimos la semana pasada? Y esto se los voy a decir todas las semanas, y es algo que quiero que recuerden: es que la caída escandalosa, el traicionar a Jesús públicamente, o quizás para otros es cuando ya el adulterio explotó, ya se divorciaron, la caída escandalosa suele ser solo el último paso de una serie, de un montón de pasos, de un camino donde uno viene cayendo. Y en Recovery nosotros solemos decir esto: el que cae no cae de tan alto, venía cayendo desde hace ratos, un paso a la vez, uno tras otro. Y ese último paso, que ya viene a ser la caída escandalosa, es solo un último paso, es una última grada que cuando ya llegamos ahí ya no se ve ni tan grande ni se ve tan escandalosa para nosotros. Es simplemente el siguiente paso lógico. Pero en medio de todo esto, en medio de alguien que va camino a eso, hay señales, hay síntomas, hay red flags, hay cosas que si uno pone atención dice: no, aquí hay algo a lo que debemos prestarle atención. Y la semana pasada vimos dos de ellas. Comenzamos viendo la primera red flag, que era cuando nosotros comenzamos a esconder pecados pequeños, pero se convierten en pecados pequeños ocultos, pecados pequeños secretos, que los vamos guardando ahí. Y el problema es que cada uno de esos pecados va entrenando a nuestro corazón para la traición. El segundo, y eso nos pasa, es que muchas veces nos volvemos expertos en ponerle versículos bíblicos a nuestros ídolos.
Y comenzamos a adornar nuestros ídolos. Comenzamos a adornar nuestro pecado, dándole un toque de espiritual para que suene espiritual, para que no suene tan mal, y de esa manera podamos nosotros seguir en ello. Ahora, el día de hoy, como decía Sam, si no lo vieron la semana pasada, escúchenlo. El día de hoy vamos a ver a un Judas que estaba ahí en cada reunión. Él estaba presente en todas las reuniones, en cada reunión, en cada servicio. Él llegaba temprano, era el que ponía las sillas, por así decirlo, en el servicio. Estaba sirviendo a la gente que estaba buscando al Señor. Pero en medio de todo eso hubo un momento donde su corazón se comenzó a enfriar, donde su corazón se comenzó a endurecer, donde él comenzó a buscar y a amar algo mucho más que al Señor. Y en lugar de detenerse y tal vez hablar con Pedro o con Juan y decirle: mira, me está pasando esto, comenzó solo a ponerle más cosas encima. Y el problema, hubo señales en el camino, hubo advertencias. El Señor le tiró, como vamos a ver hoy, indirectas una tras otra, y Judas nunca se dio por aludido. Lo confrontaron y no reaccionó. Y vamos a ver que a veces eso puede ser el problema. No tanto que pequemos, siempre es un problema que pequemos. O sea, por favor, nunca crean que estamos justificando el pecado. Pero muchas veces, más que el pecado en sí, es cuando dejamos de sentirnos, de sentirlo, cuando deja de molestarnos, cuando ya no reaccionamos. Así que hoy los quiero llevar a una cena especial. Algunos creen la última cena, otros no están completamente seguros que sea la última cena. Vamos a ver eso en un momentito. Pero comparado con la semana pasada, esto pasó entre 4 y 6 días después de lo que vimos y lo que leímos la semana pasada. Y es una cena que está en Juan capítulo número 13. Así que los que tengan su Biblia, Juan capítulo número 13. Una cena increíble, una cena especial, una cena diferente. Una cena donde vamos a ver al Señor extender su mano, extender su gracia, su misericordia de una manera increíble. Y vamos a ver cómo Judas va insensibilizando su corazón para ya no darse cuenta de lo que está pasando. Así que Juan capítulo número 13, versículo número 1 dice, así dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y paremos aquí solo un momentito para que veamos un par de cosas. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, algunos creen que esta es la última cena, otros no están completamente seguros. Otros creen que simplemente es una cena 2 días antes de la última cena, de la Santa Cena. Ahora, no sé si es un detalle relevante salvo por el hecho de que yo me puse a pensar y dije: si esta no es la última cena, después de todo lo que vamos a leer, qué descaro el de Judas después de todavía presentarse a la última cena, ¿o no? O sea, después de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero yo sí creo que es la última cena, y esto es lo que estamos viendo. Ahora, en esta cena acabamos de ver, el Señor sabe 3 cosas. Número 1, su hora acababa de llegar. Número 2, iba a morir, iba a venir la cruz y iba a pasar de este mundo. Y número 3, Judas lo iba a traicionar. Esas son las 3 cosas que sabemos que el Señor sabe en este momento. Y en medio de todo esto, en medio de saber lo que el Señor sabe, en medio de que Él sabe que es su último momento, que tiene que aprovechar el tiempo, hace algo increíblemente inesperado, algo maravilloso. Versículo número 3 dice: y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora miren qué increíble esto. El Señor sabe que es de sus últimos momentos. El Señor sabe que ya va a morir. El Señor sabe que ahí está Judas, que lo va a traicionar. Y ahorita nos dice: y el Señor sabe que Dios, el Padre, le ha entregado todas las cosas en sus manos. O sea, Él es Señor de toda la creación. Todo está en sus manos. Él tiene autoridad sobre todo. Y sabiendo esto, Él se remanga las manos. Dice que se quita su manto, se pone una toalla, llena un lebrío con agua y se hinca y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, incluyendo, ojo, a Judas, que lo iba a traicionar. Solo piensen en eso. Jesús ya sabía exactamente lo que había en el corazón de Judas.
Ya el diablo había puesto en su corazón el entregarlo. Ya el proceso del corazón de Judas iba bien avanzado. Y aún así, solo piensen eso, aún así el Señor se arrodilla, le quita las chancletas o las sandalias, esa es la palabra. Sí, le quita las sandalias sucias y comienza a lavarle los pies a Judas. Ahora, esto, primero, qué corazón el del Señor, ¿o no? O sea, qué gracia, qué humildad la de nuestro Señor. Pero yo pienso que esto no era solo un acto de gracia, no era solo un acto de amor y de humildad. Esto para mí era todavía un llamado a Judas, donde el Señor de alguna manera lo estaba viendo y le estaba diciendo: Judas, todavía hay tiempo, todavía no es demasiado tarde, todavía te podés echar para atrás, todavía te podés arrepentir. Ahora, con toda la transparencia, esta semana tuvimos una discusión acalorada con el pastor Ángel, el pastor de nuestro campus en el Naranjo. Porque sobre esto precisamente, porque él considera, yo creo que está equivocado, pero él considera que esto no era un llamado al arrepentimiento. Y les digo por qué. El punto en contra de esto es que Ángel decía esto, dice: Judas estaba destinado. Judas había nacido para la misión de la vida de Judas era entregar al Señor Jesucristo. Ahora, si Jesús sabía esto, si él estaba destinado a traicionar a Jesús, ¿cuál era el punto de hacer un llamado al arrepentimiento? Puede ser, o sea, un llamado al arrepentimiento en ese punto podía ser genuino. Todavía peor, ¿podía Judas arrepentirse? ¿Qué pasa si Judas se arrepiente en ese momento? Ahora, buenos puntos todos, buenos puntos. Y sí, yo reconozco que pensar que esta lavada de los pies era un llamado al arrepentimiento es leer entre líneas. Pero, y aquí vienen los puntos a favor. Esos son los puntos a favor de esto. A favor de esto es que aun cuando Jesús, y a mí me parece que esto es maravilloso, así que miren esto, aun cuando Jesús ya sabía lo que iba a pasar, eso no anula la realidad de un Dios increíblemente misericordioso, que invita a todos, aún a los que él sabe que lo van a negar, aún a los que él sabe que lo van a traicionar, aún a los que él sabe que le van a dar la espalda. Aún así, Dios nos invita a arrepentirnos. Y es que aquí hay dos cosas en juego. Por un lado está la elección de Dios, la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios le permite a él no solo saber quién lo va a aceptar, quién no lo va a aceptar, quién lo va a traicionar, sino le da el derecho a él de designar y de determinar quién lo va a hacer. Y en ningún momento deberíamos pensar nosotros que hay injusticia en eso. Es más, el año pasado cuando estudiábamos en Romanos 9:14, como que los romanos están teniendo esta misma lucha. Y Pablo les escribe y les dice así, Romanos 9:14, les dice: ¿qué pues diremos? Y es una pregunta retórica. ¿Hay alguna injusticia en Dios? De ninguna manera. Así que yo creo que Dios, al mismo tiempo que soberanamente puede decir: este es el hombre que me va a entregar, su gracia, su justicia, su misericordia, al mismo tiempo también le permite genuinamente hacer un llamado real a aquel que lo va a entregar a arrepentirse. Hacer un llamado genuino, aún sabiendo que lo vamos a rechazar. Pero ojo, y esto es lo importante: aquel que decide rechazarlo, el rechazo es mío, no del Señor. El rechazo es porque yo endurecí mi corazón y en ningún momento puedo culpar a Dios por la dureza de mi corazón. El rechazo, cuando alguien rechaza al Señor, es un acto consciente, es un acto voluntario de parte de aquel que rechaza al Señor, Judas en este caso. Entonces yo creo que el Señor le estuviera lavando los pies a Judas es un genuino llamado al arrepentimiento, diciendo: Judas, todavía hay tiempo. Aún cuando el Señor sabía que Judas ya había determinado su corazón, lo está invitando a arrepentirse. Ahora, regresando un poquito a la historia, solo para no perdernos de la historia. En ese momento el Señor se hinca, comienza a lavar los pies, y el apóstol Pedro, a mí Pedro me cae bien, el apóstol Pedro pega un brinco y le dice: Señor, o sea, a mí, tú lavarme los pies, jamás. O sea, nunca tú me vas a lavar los pies, tú a mí, yo a ti tal vez, pero... Y Jesús le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
Y Pedro, como siempre es Pedro, dice, entonces hasta la cabeza. O sea, no solo los pies, hasta la cabeza. Y ahí es donde retomamos la historia. Versículo número 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado, porque Jesús le dice, no te necesitas lavar la cabeza, pero le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora miren esto, Jesús ya sabía quién, no solo que a alguien ya sabía quién le iba a entregar. Judas ya había decidido hacerlo, pero Jesús todavía tiene una segunda advertencia y le dice, ustedes están limpios, pero no todos. No todos. Así como que. Y Judas no se da por aludido. Se hace completamente el loco, o bien ya no le importa. Él ya tomó la decisión, él ya va a entregar al Señor y ya su corazón está en un lugar donde ya no le importa eso. Y lava los pies de todos. Los siguientes versículos vemos al Señor lavando los pies de todos y les comienza a hablar de la importancia de servirse los unos a los otros y de cómo el siervo es mayor. Pero este momento suena como algo importante, no algo que debería pasarse por alto, y de hecho los discípulos no lo pasan por alto. Y si nos vamos a otros de los evangelios, vemos que los discípulos comienzan inmediatamente a preguntar, ¿seré yo, maestro? O sea, ¿seré yo? Y si no soy yo, entonces, pues ¿quién? Y eso es lo que esperaríamos todos, ¿saben? Eso es lo que pasa cuando un corazón se mantiene todavía sensible. ¿Sí? No creo ser yo, no quiero ser yo, pero reconozco la posibilidad de que tengo la capacidad de ser yo el que te traiciona. Así que, ¿seré yo, Señor? Y si no yo, otra vez, ¿quién? Porque me encantaría hablar con ese alguien para ver si todavía logramos impedirlo. ¿Sí? Y entonces están en estas, y en medio de todo eso, los discípulos preguntándose, y Judas sigue igual. Judas sigue sin reaccionar. Ahora, recordemos, él ya había decidido hacerlo, y así que él está ahí, sentado en la mesa, no se levanta, no confiesa, no se arrepiente, sigue sentado completamente insensible. Y aquí es donde entra nuestra red flag número 3. La semana pasada vimos las primeras dos. Red flag número 3, simplemente le llamo yo así: insensibilidad espiritual. Insensibilidad espiritual. Y otra vez, más peligroso que el pecado en sí mismo, aunque el pecado es terrible, ¿sí? Es cuando el corazón se vuelve insensible. Miren, Judas escuchó a Jesús, Judas vio su ejemplo, Judas recibió las advertencias de parte de Jesús. ¿Y qué pasó? Sigue a la mesa tranquilo, comiéndose su pollo. Sigue a la mesa, no cambia. Él ya decidió que hay algo que él desea, que hay algo que él quiere alcanzar, que es más importante que el mismo Señor. El momento más peligroso en la vida espiritual de alguien no es cuando Dios te confronta, no. Cuando Dios te confronta es un acto de misericordia. El momento más importante y más peligroso es cuando Dios te confronta y ya no te importa. Y eso es lo que le está pasando a Judas. Y saben, a algunos nos puede pasar eso, a todos nos puede pasar eso en algunos momentos y en algunos temas distintos. Quizás no estamos entregando al Señor ahorita para que lo crucifiquen, sí, pero hay áreas en nuestros corazones que han ido perdiendo la sensibilidad. Y hay síntomas, sin duda hay síntomas. Así que déjenme darles 5 síntomas de cómo identificamos si nuestro corazón se está volviendo insensible. ¿Están listos? Número 1. Primer síntoma es esto: la convicción, ojo, la convicción dura cada vez menos. ¿A qué me refiero con esto? Antes pecabas y te dolía. Orabas, llorabas, o sea, te arrepentías, confesabas, buscabas a alguien con quien ministrarte, y ahora pecas. Y ¿sabes qué? La goma moral, así le llamo yo, la goma moral se te pasa así. Bien, antes uno pecaba y cuidadito, había música de alabanza de fondo porque le disturbaba a uno, no, uno la cambiaba. No, ahora uno peca con la música de alabanza de fondo. O sea, no, nos deja de molestar, dejamos de sentirnos mal y podemos llegar en un punto aún a justificarlo, aún a excusarlo.
Y tenemos todas las razones de por qué lo estamos haciendo. Número uno. Número dos. ¿Cómo sé yo si mi corazón se está volviendo insensible? Llega un momento donde oyes, pero ya no escuchas. Oyes, pero ya no escuchas. La voz de Dios, ahí está ahí, pero se volvió bulla, se volvió ruido de fondo. Y esto lo veo yo con muchos. Siguen viniendo a la iglesia, Dios los bendiga, ¿sí? Escuchan la palabra, leen los textos que claramente están hablando la situación por la que tú estás pasando, y te pasan de largo. Más hasta los predicas después, lo hubieras visto, qué bueno estuvo hoy, nos dijeron tal cosa, entró del oído, salió en la boca y nunca llegó al corazón. Nunca pasó por el corazón. Y cuando oyes algo que habla directamente a tu vida, lo peor del caso es que a veces hasta amén decimos. Amén, amén. No, y inmediatamente pensamos, ojalá estuviera fulano de tal aquí para oír esto. A él le caería re bien oír esto. O inmediatamente comenzamos a pensar, no, en la vida real no funciona así. Lo que pasa es que eso es utópico. En la vida real no funciona de verdad así. Estamos oyendo, pero ya no estamos escuchando. ¿Cómo sabemos si nuestro corazón se está volviendo insensible? Pero miren, solo para aterrizar esto, hay una advertencia. Y el salmista lo decía así. El salmista lo decía en el Salmo 95, versículo número 7. Él decía esto, miren, decía: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Y después hay un clamor, y este es el clamor del día de hoy. Hay un clamor y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes hoy su voz, no, este es mi clamor, este es el clamor. Desde temprano estamos orando nosotros con todos los servidores por esto, diciendo: Señor, que si hoy la palabra es para alguien, que no le pase de largo, que no endurezcamos nuestro corazón, que podamos oír y escuchar. Número 3, nos damos cuenta que nuestro corazón se está volviendo insensible cuando el pecado deja de escandalizarte en ti y en otros. Entonces comenzamos a ver el pecado, y lo que antes te parecía así como que wow, ahora es: no, hombre, nadie es perfecto. No, hombre, es que así soy yo. No, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Comenzamos a asignarle grados de maldad al pecado. Entonces comenzamos a decir: sí, esto está mal, pero no está tan mal como aquel otro. Y es que algo pasa. Ya veo el pecado en otros y ya no me escandaliza, porque yo sé que condenar el pecado en otro es condenarme a mí mismo. Entonces dejo de condenarlo del todo. Número 4. ¿Cómo sé yo si mi corazón se está volviendo insensible? Hay una cercanía aparente, pero una distancia interna. Ahora, no se pierdan esto. Judas estaba sentado en la mesa, ahí con el Señor, uno de 12. O sea, esta era una reunión solo por invitación. Esta era una reunión donde no cualquiera entraba, y ahí estaba Judas. Él estaba ahí sentado, escuchando, sirviendo en el ministerio, en el círculo cercano, en el círculo íntimo del Señor. Estaba él ahí, su cuerpo, pero su corazón estaba allá lejos. Su corazón hace rato se había comenzado a endurecer. Y miren, no voy a dejar de enfatizar en esto, pero líderes, si tú eres un líder en la iglesia o donde sea, esto es para nosotros. Judas no era cualquiera. Judas era un líder en el movimiento de Jesús. Él era parte del equipo, y puede llegar un momento donde yo puedo predicar y dejar de arrepentirme. Puede llegar un momento donde yo puedo liderar y haber dejado de escuchar a Dios, donde yo puedo cantar y ya no adorar. La cercanía ministerial no sustituye la rendición espiritual. Déjenme decirles eso otra vez. Porque veo que algunos están tomando notas. La cercanía ministerial no sustituye la rendición espiritual. Es posible estar cerca de Jesús y lejos de Jesús al mismo tiempo. Y número 5, y este para mí es lo que estaba pasando en el corazón de Judas. Esto para mí es terrible cuando nos pueda pasar.
Pero pasa. Número 5, hay algo aparte de Jesús que quieres con todo tu corazón. Hay algo, que hay un sueño, hay una meta, hay un proyecto, hay un deseo, hay un logro, hay una relación, hay algo aparte de Jesús que si no tenemos cuenta le podemos llegar a dar el lugar supremo en nuestro corazón y lo llegamos a querer más que el Señor. Y saben, no es que no querramos al Señor, no es que esto sea un impío que ahí anda adorando a Satanás, no, es alguien que ama al Señor, pero ama más, algo más. Y de repente, lo peor del caso, esto vamos a ver la próxima semana, resulta que aquello que amo más no es lo que el Señor me está ofreciendo. Y entonces puedo llegar a decepcionarme con el Señor, pero eso es la próxima semana, ¿sí? Hay alguien aquí que puede llegar a amar un proyecto, la idea de un negocio, la idea de una relación, tanto más que puede llegar a saber que perseguirlo y buscarlo implica sacrificar tu integridad en el proceso. Pero en tu corazón dijiste, no, ahí lo voy a alcanzar y ya después veo cómo lidio con todo esto. Por ahora alcanzarlo es lo único que importa. Y aquí es donde regresamos a los red flags de la semana pasada, porque aquí es donde comenzamos a espiritualizarlo, ¿no? No, es que ese negocio nada que ver. No, pero es que imagínate la cantidad de gente que va a poder ayudar con este dinero. Somos expertos en tirarle versículos bíblicos a nuestros ídolos. Y entonces, regresando a la historia, están los discípulos ahí. Y unos están, seré yo maestro, y de repente se comienzan a preguntar, ¿quién es? Y todos como que se comienzan a codear. Y de repente voltean a ver a Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que estaba recostado en el pecho del Señor. Le dicen, Juan, pregúntale. O sea, así como que a vos te va a decir quién es. Y ahí es donde regresamos, versículo número 25. Dice, y él, Juan, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora pongan atención, porque esto se nos pasa de largo, porque es una cultura que no entendemos. Pero en aquel entonces, en aquella cultura, mojar el pan y dárselo a alguien era una muestra de honor. Era un símbolo de amistad. Tú sos especial para mí, te voy a dar de mi pan, o sea, esto era una forma de honrar a alguien. Y para mí, yo creo que es todavía un último intento de parte del Señor Jesucristo, extendiendo gracias, un último gesto antes de la traición de Judas, diciéndole, Judas, tú sos especial, todavía hay un lugar para ti aquí. Y desafortunadamente, ese gesto de gracia, en lugar de ablandar el corazón de Judas, lo endurece. Y es que, como decía alguien, y se me fue el nombre ahorita porque esto es de la próxima semana, como decía alguien, decía, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y la misma gracia que le ofrecen ahorita a Judas, en lugar de ablandar su corazón, lo endurece. Ahora, para nosotros, Dios no te tiene que mandar un profeta para que simbólicamente moje el pan y te lo entregue y te diga arrepentite. Pero si alguno de nosotros está en ese camino bajando gradas, no ha llegado a la última, todavía no es escandaloso, todavía no se sabe, pero ya van bajando gradas. ¿Cuántas veces te ha hablado del Señor del mismo tema? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor de lo mismo? Entonces, no tiene que mojar el pan, pero lleva ratos hablándote el Señor de lo mismo, ¿o no? ¿Cuántas advertencias has recibido y te has hecho el loco? ¿Cuánta gente te ha dicho, mira, por ahí no es? Y tú has dicho, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cuántas oportunidades de arrepentimiento quizás has tenido? O sea, el problema no es que Dios no nos hable, Dios nos habla todo el tiempo. El problema es que muchas veces ya sabemos exactamente lo que el Señor está diciendo y tomamos la decisión de no escucharlo. ¿Y saben qué?
¿saben qué? Mírenme. Sí, la gracia del Señor es tan maravillosa que si tú sigues caminando en ese camino y caminas la última grada y caes y es un escándalo y todo se hace pedazos, sí, su gracia te va a ayudar a recoger los pedazos. Gloria a Dios por su gracia. Pero ¿qué tal si decidimos no escoger la gracia que nos ayuda a recoger los pedazos, sino la gracia que nos llama al arrepentimiento para no hacer pedazos todo? Podemos escoger su gracia antes. Podemos escuchar los llamados al arrepentimiento. Podemos dejar, sensibilizar nuestro corazón. Y cuando el Señor diga, uno aquí me va a traicionar, no se rasgue. ¿Seré yo, maestro? ¿Será que es Juan? ¿Verá que es Juan? Recuerden, Judas ya había decidido hacerlo. Judas ya sabía a quién le estaban hablando. ¿Sí? Y si el Señor te llama así, ¿sabes? Jesús no nos confronta para avergonzarnos, nos confronta para rescatarnos. Jesús expone el pecado para ofrecer misericordia. Y si hoy, ojo, si tú viniste acá y hoy el Espíritu Santo te incomoda, eso no es condenación, eso es gracia. Eso es su gracia, eso es su mano diciendo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Recuerden, la caída es solo la última grada, pero no tenemos que llegar hasta ahí. No ignoremos las advertencias, no ignoremos los síntomas, no ignoremos los red flags. El peligro no solo es pecar, es dejar de reaccionar. Porque si ignoramos los síntomas, si ignoramos las advertencias, si dejamos de estar sensibles, puede llegar un momento, ojo, puede llegar un momento donde damos un siguiente paso y ya no hay vuelta atrás. Donde damos un siguiente paso y el camino que iba así para abajo se puso así y nos resbalamos y ya no logramos detenernos. Pero eso solo pasa cuando hemos decidido ignorar una tras otra de las llamadas de atención del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Llegó el momento donde Judas dio el paso y comienza a caminar hacia el lugar donde no debía. Y ese momento es triste, ese momento es terrible. Y ese momento es pero tan importante que vamos a hablar de eso la próxima semana. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Sí, de verdad, la próxima semana va a estar increíble. Pero por ahora dejemos de estarle echando cosas encima a lo que ya sabemos que el Señor quiere tratar en nosotros. Como aquel paciente que tomaba una medicina para una enfermedad que le provocaba otra, que tomaba otra, que le provocaba otra, y tratemos con el problema de raíz. Por hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te está llamando, no te hagas el loco. Él no quiere avergonzarte, Él no quiere humillarte, Él quiere salvarte. Y si tú oyes hoy su voz, puede ser que ya decidiste, como Judas, él ya decidió entregar al Señor. Puede ser que tú ya decidiste hacer lo que ibas a hacer y vas camino a eso. No tienes por qué estar tan comprometido con tu decisión de pecar que te rehusas a arrepentirte, no. Ir para allá y dar la vuelta se llama arrepentimiento. Y a eso es a lo que nos llama el Señor. Así que aún si tú ya decidiste, por allá voy a ir, escucha la voz del Señor que hoy te está llamando. Y quita los ojos de aquello que crees que es tan increíble que vale la pena darle la espalda al Señor. Y devuelve los ojos al Señor. Voltea a ver otra vez su misericordia, voltea a ver otra vez su gracia, voltea a ver otra vez su llamado al arrepentimiento. Y date la vuelta y comienza a caminar hacia Él. Si oyes hoy su voz, no endurezcas hoy tu corazón. Porque sabes, quizás en algún momento nos toca renunciar a aquella cosa que estábamos persiguiendo y que queríamos más que al Señor, y nos toca renunciar. Pero todos aquellos que han decidido darle la espalda para ver al Señor han entendido esto: Jesucristo basta.
Él es suficiente. Si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Y vamos a clamar, como hemos estado clamando desde hoy en la mañana. Señor, danos corazones sensibles que escuchen hoy tu voz. Señor, quita, oren conmigo. Padre, quita, Señor, de nuestro corazón toda capa de cosas que le hemos echado encima, que nos impide ver aquello que esté enfermo. Danos corazones sensibles, danos corazones que escuchen tu voz, danos corazones que te anhelen a ti por sobre todas las cosas. Danos, Señor, la oportunidad, como se la diste a Judas, de escuchar tu voz una vez más hoy, de ver cómo tú nos llamas al arrepentimiento, nos extiendes gracia para poder caminar, para poder correr hacia ti hoy con todas nuestras fuerzas, Señor. Y permítenos entender y permítenos experimentar esta realidad, el saber que tú eres suficiente y que al final del día Jesucristo basta. Toma un momentito ahí donde estás y cuando puedas vamos a unirnos con el equipo de oración mientras le decimos precisamente eso a nuestro Señor.